comenzar invitándoles a leer Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Gloria a Dios. Hemos dado todos los versículos acá en el servicio ahí que se presta, ¿verdad? Con multimedia, para que se vayan poniendo los versículos ahí. Gloria al Señor. Para que usted, si no es muy audaz para fojear la Biblia, pues allá va a estar apareciendo la palabra del Señor. Y este versículo de base lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice, vamos a ver, hermano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre su y se llamará su nombre admirable. Amén. Voy a leerlo con ustedes porque como que no está muy junto, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, diga conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, gracias por esta palabra. Es bendita por siempre, Señor. Úsame para bendición de tu pueblo y para honra y gloria de tu santo nombre. Me pongo en tus manos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Como hoy tenemos nuestro día de celebrar este día de la Navidad, quiero hablarles sobre el tema, el misterio de la encarnación de Cristo. El misterio, diga usted conmigo, la encarnación de Cristo. Una vez más, dígalo, la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo Es un misterio. es un misterio. ¿Qué significa eso? Un misterio. Es algo que no se puede explicar humanamente. Es algo que no se puede entender con una mente natural. Un misterio únicamente se cree por fe y se entiende o se llega a comprender con una mente espiritual. Pero humanamente no se puede. No tratemos de explicar humanamente lo que es la encarnación de Cristo. Hay misterios en la Biblia que no tienen explicación humana, pero se entienden por fe. La fe, dice la Biblia, es un misterio. El Evangelio es un misterio. La resurrección de Cristo es un misterio. Y aquí les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos resucitados. La resurrección es un misterio. O sea, no se puede explicar. Por eso le he puesto este título, el misterio de la encarnación de Cristo. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos a Dios en el corazón, nosotros podemos, por el Espíritu de Dios y a través de la revelación de la palabra, poder comprender y entender el plan de redención que hay en la vida de Cristo, comenzando con su encarnación. Y en este versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, ahí miramos nosotros dos naturalezas: naturaleza humana y naturaleza divina. Si usted lee la palabra así nomás humanamente, como le estoy acabando de decir, usted no va a entender nada. Pero si usted por el Espíritu de Dios entra en la mente espiritual y a entrar en la revelación de la palabra, entonces ese versículo comienza a iluminarse y es como un universo de conocimiento que se abre. Usted puede ver, bueno, ¿dónde están las dos naturalezas ahí?
se necesita por el Espíritu de Dios. Porque un niño nos es nacido. Ya se va iluminando su mente. ¿Qué significa eso? Diga usted conmigo, humanidad. Humanidad. Porque Dios no puede nacer. Dios no puede ser creado. Entonces, únicamente el ser humano puede nacer. Pero como Cristo, ya le dije, están las dos naturalezas, humana y divina. En la primera parte del versículo vemos la naturaleza humana. Porque un niño nos es nacido. Eso estamos hablando de la humanidad de Jesús. Pero nos vamos a la segunda parte de la divinidad de Cristo. Y dice, hijo nos es dado. ¿Cómo se llama ese niño que nació? Dice la Biblia, hijo de Dios. Entonces, Cristo como humano nace, pero como Dios se nos fue dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y dice el principado sobre su hombro. Cuando la palabra de Dios dice el principado sobre su hombro, está hablando de lo que el Señor traía en sus espaldas, de lo que Él traía como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nació como humano, se nos fue dado como Dios, pero vino con el propósito de ser reconocido o de ser aceptado como el rey que había de venir, como aquel príncipe que no se pudo entender por la mente humana. Y se llamará su nombre, dice la Biblia, admirable, consejero, Dios fuerte. Para aquellos que dicen que Jesús solamente es humano, que solamente es un profeta, la Biblia dice que Jesús es Dios. Amén. Dice Padre eterno, porque es uno con el Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice príncipe de paz, porque no venía para declarar la guerra. Ese fue el error más grande de los judíos. Esperaban un rey guerrero, un rey que venía con sus ejércitos para destruir al imperio romano y sacarlos de aquella esclavitud, de aquel yugo romano, y hacerlos libres como nación. Y los discípulos todavía, después de la resurrección, no habían entendido. Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ellos todavía estaban pensando humanamente. Porque el reino de Dios tenía sus dos partes. Primeramente, la parte espiritual, que es lo que ya tenemos nosotros. Y la parte política, que tendrá que venir después de la gran tribulación. Entonces Cristo viene. Ya no viene como ese príncipe de paz. Viene como un rey guerrero, para reclamar lo que a Él le pertenece. Aleluya. Para destronar por completo a todos los principados y las potestades de las tinieblas y establecer su reino. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Y aquí en este versículo comienza lo que es el misterio de la encarnación, porque un niño nos es nacido. En primer lugar, la preexistencia de Cristo antes de su encarnación. ¿Sabe usted que mucha gente, amado hermano, cree que Cristo comienza en el vientre de María? Mucha gente está con la mentalidad que creen que ahí está el inicio del Señor. Está el inicio en su humanidad. Pero otra vez vuelvo y le repito, Jesús nació, Cristo es Dios. Amén. Cristo no nació, nació Jesús. Nació en su humanidad, pero Cristo existía desde antes de todo. Amén. Entonces la preexistencia de Cristo antes de su encarnación, número uno, Él existía desde antes de todo lo creado. En Juan 1, del 1 al 3, ahí van a estar apareciendo los versos para
dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice la Biblia, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso se llama la preexistencia de Cristo antes de su encarnación. Antes de que todo existiera, ya ese niño que había de nacer como humano ya existía como Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces el verbo es palabra en acción. Cuando usted lee en la gramática la palabra verbo, habla de una palabra pero en acción. Una palabra que tiene vida, una palabra que está activa. Entonces dice la Biblia, en el principio era el verbo. ¿Cómo fue creado todo? Por medio de la palabra, del verbo, de la palabra en acción. El Señor accionaba la palabra y se creaban las cosas. Sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde. Sepárense las aguas de las aguas. Y comienza la palabra en acción a crear las cosas, o sea, Cristo. Pero no solamente, amado hermano, la palabra, sino que dice la Biblia que Él mismo, todas las cosas por Él, o sea, por Cristo preexistente como Dios, desde antes de su encarnación, por Él fueron hechas. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Diga usted conmigo, yo soy hechura de Cristo. Yo soy hechura de Cristo. Y yo le pregunto, ¿hará Dios cosas feas? No. Entonces usted no se crea que es feo. No se sienta que no vale nada. No se sienta que usted no sirve para nada. Usted Dios lo diseñó. Ya eso lo mencioné en un mensaje pasado. Ya Dios lo hizo, lo diseñó. Y todo lo que usted ve a su alrededor, árboles, estrellas, planetas, ríos, mares, lagos, todo lo que existe, todo lo visible e invisible, fue hecho por Él, dice la Biblia, y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Gloria a Dios. Número 2, Él coexistía con el Padre desde antes de la creación. En Juan 17:5, ahí tenemos otro pasaje. Juan capítulo 17, verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Mire cómo dice la Biblia: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El problema de la gente que piensa que el comienzo de Jesús está en el vientre de María. No, hermano. Si antes de que Jesucristo entrara en el vientre de María, ya el Señor lo había hecho. Cristo mismo ya había preparado ese vientre antes. Y lo había creado ese vientre con el propósito que ese vientre iba a ser utilizado para venir a manifestarse como humano, para venir a nacer como 100% hombre, para que pudiésemos nosotros entender y comprender a Cristo y Él comprendernos y entendernos a nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En la preexistencia de Cristo, número 3, Él es antes que los patriarcas y profetas. Y yo quiero que busque ese pasaje porque vamos a leer algunos pasajes aquí. En Juan 8:48. Juan capítulo 8, verso 48. Y cuando usted lo encuentre me dice amén, hermano, para que lo leamos ahí. Va a estar apareciendo allá. Pero quiero que usted lea ese pasaje. Yo no sé cómo dice en su Biblia, pero en mi Biblia dice la preexistencia de Cristo. Así lo dice en su Biblia también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Cristo existió antes de su encarnación. Antes de que Él naciera, antes de que Él viniera a andar en esta tierra, ya Él existía como Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Mire cómo es la gente natural, y que tienes demonio. Diciéndole a Cristo eso. Inconcebible. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y dice la Biblia: y lo vio y se gozó. Y en el 57 dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. ¿Y qué dice el 58? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos. Esa es una de las primeras manifestaciones de la divinidad de Cristo. Se volvió invisible. No lo vieron. Estaba allá un ratito, salió por en medio de ellos y no fue visto. Pero se da cuenta aquí que Jesús en su manifestación, en su humanidad, antes, él mismo dice: antes de Abraham, antes de los profetas, yo soy. ¿Cuántos alaban al Señor? Él no comienza en el vientre. Él ya existía como Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, hermano. Un Cristo eterno. Un Cristo que es nuestro diseñador, nuestro creador. Y cuando a usted le venga, le voy a decir esto: cuando a usted le venga un problema, alguna dificultad, debe de saber que el que lo hizo tiene el control. Nosotros a veces perdemos la calma y entramos en la humanidad, pero cuando nos volvemos a la fe, esperamos en Dios. Tenemos esa paz, sabiendo de que el Señor sabe cómo ir moviendo los hilos de nuestra vida. Número 4, su plan de redención fue diseñado y establecido desde antes de la fundación del mundo. No nace con la encarnación, no nace con el día que Él sale del vientre. Desde antes de la fundación del mundo, y esto lo vamos a ir a 1 Pedro 1, 18 al 20, ya el Señor ya tenía ese plan. Gloria a Dios. Váyase conmigo ahí a 1 Pedro 1, 18. Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el verso 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mire lo que dice el 20: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba en Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él ya había sido inmolado en el plan de redención.
¿Por qué se salvaron todos los santos del Antiguo Testamento? No por los machos cabríos, por los toros engordados, sacrificados. No, todos fueron salvos viendo al futuro, al Calvario. Si usted se va en Hebreos 11, dice que ellos vieron al invisible, como viendo a lo invisible, es decir, a Cristo mismo. Ellos lo vieron, los profetas lo vieron. Santo. Y cuando Cristo anduvo en esta tierra, dice: bienaventurados son ustedes, porque ustedes están viendo lo que los profetas quisieron ver y no lo pudieron ver en el aspecto físico. Y después nos dice a nosotros que estamos acá: más bienaventurados los que sí hubieran creído. Nosotros somos más bienaventurados que aquellos que vieron al Señor caminando en esta tierra, andando con sus pies acá. Hermano, usted es más bendecido. Por eso usted no diga: me hubiera gustado nacer en tal tiempo. Usted nació en el tiempo correcto. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Usted nació en el momento de la historia que el Señor lo puso. Por lo tanto, nosotros somos más bienaventurados. Yo no vi a Cristo siendo clavado en la cruz con mis ojos físicos, pero, amados hermanos, en mi espíritu yo puedo ver eso. Y el día que me entregué a Jesucristo, ese día sentí que un milagro sucedió en mi vida. Yo no sentí fuego, no sentí escalofríos, no sentí, hermano, viento, estruendo, no. Lo único que sentí, que el siguiente día que yo me levanté, yo todo lo miraba claro. Todo lo veía que reflejaba. No era el día, era el mismo día. Era el milagro, eso se llama el milagro de la salvación. Aleluya. El milagro de que eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. El estruendo, el fuego, el mover de Dios vino después de la salvación. Todas esas cosas las he sentido, las he mirado, pero después del día que el Señor me salvó. Por lo tanto, dele gloria a Dios que usted, el Señor lo tenía en el plan de redención desde antes de que se fundase la tierra, desde antes que se fundase el universo. Sabía allá en el cielo que iba a existir, diga usted su nombre, que iba a existir. Hermano, que usted no está en clase, creo. Desde antes de que todo fuese formado en el plan de redención, ya sabía que iba a existir su nombre con fuerza, amado hermano. Desde antes de la fundación del mundo. Así que usted no se salvó por accidente. Usted no se salvó porque, no, es que mire que me invitaron. Hermano, usted fue llamado por Cristo. Amén. Y en el plan de redención, usted ya estaba establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le he demostrado que Cristo existe o preexiste con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así es, amén. Porque estamos hablando de dos cosas. Cristo como Dios. Él no nació, Él ya existía. Aleluya. Pero vamos a hablar de lo que se está hablando ahorita en esta época del nacimiento de Jesús, de la Navidad. Eso es lo que vamos a entrar, la celebración del nacimiento de Jesús en la Biblia. Ya miramos donde dice hijo no se dado, ya hijo no fue dado desde antes de que todo existiera. Desde antes de que existieran estrellas, tierra, agua, mares, árboles, ya Cristo existía. Y usted, ya él sabía que iba a estar usted adorándole hoy. Amén. 19 de diciembre del año 2021. Él ya sabía que usted iba a estar aquí hoy adorando su nombre y glorificando su nombre, porque Él es Dios y Él lo conoce todo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. Gloria. Diga, levante su mano derecha y diga: Señor, Señor, te doy gracias porque tú me tienes en tus planes. Dígalo: Señor, te doy gracias porque en tus planes existía yo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Segundo lugar, la celebración del nacimiento de Jesús. Vamos a entrar en esa parte donde dice: niño nos es nacido. Y ahí es donde hay un misterio.
donde hay un misterio. Podemos nosotros tener conocimiento a través de la palabra, pero en realidad seguirá siendo un misterio. ¿Sabe que los doctores dicen que el nacimiento de un niño es un milagro? Así lo dicen, el nacimiento de un niño es un milagro. Amén. Ahora, si el nacimiento de nosotros, que somos carne, que somos humanidad, es un milagro, ahora imagínese usted el nacimiento de Dios. Así es. El nacimiento de Dios hecho hombre. Aquí estamos hablando de que Dios, Cristo como Dios, no nace, pero que en realidad nace en un cuerpo humano. Ya entramos como en un misterio ahí. Porque ese niño como humano nació, pero dentro de ese cuerpo estaba también la divinidad. Ahora explíqueme usted, humanamente, explíqueme usted cómo es que usted ahora en Cristo tiene las dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana, pero también dentro de usted vive Dios. Amén. O sea, ¿cómo puede explicarme usted eso? Si la Biblia dice que mas ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Dios vive dentro de nosotros. Aleluya. Porque no sabéis, dice, que vuestro cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y el Espíritu de Dios quién es? Es Dios. Amén. Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo explicarlo eso? Simple y sencillamente, amados hermanos, es un misterio que se entiende por fe. Que dentro de usted está la naturaleza adámica, pero que nació de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. En ese nuevo nacimiento comienza a Cristo formarse en nosotros. Aleluya. Y decíamos el viernes que si la estatura del varón perfecto que es Cristo está más arriba y la estatura del Adán del Edén está más pequeño, el que va a gobernar en usted se va a llamar Cristo. Así es. Pero si la naturaleza del primer Adán es más grande que la naturaleza del segundo Adán en nosotros, entonces hay un problema serio. Eso significa que el que gobierna es la naturaleza adámica del Edén. Por eso tiene que crecer la estatura del varón perfecto. Y cuando va la estatura del varón perfecto, cada día nos vamos pareciendo más a Cristo. Cada día nos accionamos más a Cristo. O sea, reflejamos más a Cristo en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de accionar. Usted comienza a sentir, amados hermanos, que usted ya no es el mismo. La gente que lo rodea ve que usted ya no es el mismo. La gente que lo conoció antes y lo ve ahora, dice, algo le pasó a este, algo le sucedió. Eso se llama que Cristo nació en usted. ¿Cuántos alaban al Señor? Es un misterio. Niño nos es nacido. ¿Cómo explican los doctores el nacimiento? Lo explican de dos células. Nosotros todos los seres humanos, todos hemos nacido de dos células. El óvulo en estado fértil, que la mujer puede llegar a tener 400 hasta 500 óvulos. Desde el momento que comienza a un estado fértil, la mujer dentro tiene de 400 a 500 óvulos. Y esos óvulos se activan una vez al mes. Hay un periodo de tal fecha a tal fecha donde la mujer está lo que se conoce como en estado fértil. De esos 400 óvulos que hay allá, comienzan a ser sacados algunos y esos están en estado fértil.
si la mujer está soltera, si la mujer no se ha casado, o si la mujer está casada pero no entra en intimidad, entonces esos óvulos van siendo desechados. Van siendo desechados. Esa es la primera célula. El óvulo de la mujer es la primera célula y tiene 23 cromosomas. No vamos a entrar en una clase, ¿verdad?, de biología hoy. Solo le estoy dando así por encima el asunto. Pero ese óvulo tiene 23 cromosomas. Entonces, en ese óvulo, estoy hablando en el aspecto humano ahorita, en ese óvulo viene la mujer y entra en intimidad con su esposo, y el otro 23 cromosomas, la otra célula, que es el de todo ese derrame, un embrión o una célula, entra en aquel óvulo y se unen y crean un par de 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas no necesitan sangre, no necesita que la mamá le pase sangre, no, ya en esos 46 cromosomas viene toda la información genética para que nazcan cabello, para que se formen cerebro, pupilas, piel, órganos internos. Todo se va formando de esas 46 cromosomas. Toda la información genética de la mamá y toda la información genética del papá comienzan a hacer un par, y de ahí se forma un ser humano independiente. Únicamente trae lo que es la información genética de que si usted se hace un ADN, usted sale 99.99 de quién es hijo o de quién es su familia cercana. Eso es en el aspecto humano. Ahora, los primeros 23 cromosomas los pone María. María, en ese óvulo de ella, pone lo que es los 23 cromosomas. Esa es la parte humana de Jesús. Jesús es humano porque una mujer puso los 23 cromosomas humanos. Pero también Jesús es Dios porque ella no tuvo relación con un hombre, sino que de la divinidad, como Él es Dios, preexistente desde antes de la fundación del mundo, Él fue disminuyendo hasta quedar en una célula divina. ¿Cuánto me están entendiendo, la verdad? En una célula divina. Y entra esa célula divina, 100% Dios, y forman un par con el óvulo humano. Y de ahí es donde se hace el milagro de lo que se conoce como el misterio de la encarnación de Cristo. El ángel le dice: porque el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra, y he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y cómo yo, siendo virgen, que no he conocido varón? ¿Cómo es posible? ¿Cómo será esto? Es porque el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Es a través del Espíritu Santo que el Señor se hace tan minúsculo como una célula y entra en aquel óvulo y se va formando un ser humano completo como nosotros, 100% hombre, pero también sin perder su divinidad, 100% Dios. Y si usted se va a Filipenses 2, yo quiero que me vaya poniendo usted todo lo que le estoy diciendo acá, porque esto es importante lo que le estoy diciendo. Filipenses 2, dice la Biblia
que el Señor se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y Hebreo dice que se le hizo cuerpo. De ahí para allá ese es un universo de que no vamos a entrar nosotros en lo que es a explicar la humanidad de Jesús, porque literalmente esto tendría que estar en una universidad ya bíblica para que se le explique completo todo. Pero diga usted conmigo, aunque quizás no lo entienda todo, pero dígalo, hermano, fuerte, aunque quizás no lo entienda todo, lo importante es que lo creo. Porque estamos al revés. Hay mucha gente que lo entiende completamente, los biólogos lo entienden y lo saben, mas sin embargo no lo creen. Entonces no se salva el que lo entiende, se salva el que lo cree. La salvación no está en entender las cosas a veces. Hermanos, hay gente que se va a salvar y solamente se salva porque sabe que Cristo murió y nada más. Nunca leyó un versículo, nunca leyó la palabra, nunca fue bautizado con el Espíritu Santo, mas sin embargo está en el cielo porque no entendió las cosas, pero las creyó. Así es. Y dice la Biblia que el que cree le es salvo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. No dice que entiende todo. O sea, hay muchas cosas que no las vamos a entender, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces le explico ya así nomás lo que es reencarnación. Es un misterio, pero de ahí nace el Señor. Y cuando el Señor nace, aquí es donde viene la celebración del nacimiento de Cristo. Aquí es donde viene el nacimiento, o sea, la celebración de la Navidad, porque es lo que significa la palabra Navidad: nacimiento, natividad, nativity, o como usted le llame, lo que se le acomode mejor a su vocabulario. Pero lo que significa Navidad es nacimiento. Se celebra el nacimiento de Jesús, se hace memoria del nacimiento de Jesús en esta época. No el nacimiento de renos, de Santa Claus, no de adornos, no, lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. Y allí todo lo demás son cosas decorativas. Nosotros estamos aquí porque estamos celebrando ¿el qué? El nacimiento de Jesús. Así es. Te voy a mencionar 5 cosas acerca del nacimiento. Número 1, el nacimiento o la Navidad fue celebrada por los ángeles. Lucas 2, 9 al 14. Váyase al libro de Lucas, capítulo 2, verso 9. Cuando lo encuentre, hermano, me dice amén. Amén. El nacimiento de Jesús, diga usted conmigo, fue celebrado por los ángeles. Lucas 2, 9 al verso 14. Dice: y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y dice la Biblia, mire el verso 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto lo vamos a leer, dijimos, hasta el versículo 14. Dice que ellos dijeron gloria a Dios, o sea, alabaron los ángeles, glorificaron a Dios por el día de su nacimiento. Ellos celebraron el nacimiento de Jesús. Número 2, los pastores celebraron también su nacimiento. Lucas 2:16 hasta el 20. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y mira el verso 20, dice, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces los ángeles celebran la Navidad o el nacimiento. Los pastores celebran también el nacimiento de Cristo. Número 3, Simeón, un anciano, también celebró el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versos 25 al 32. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el versículo 32 dice: la cual preparado en presencia de todos los pueblos, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí vemos, los ángeles celebraron el nacimiento, los pastores celebraron el nacimiento. Ahora vemos a Simeón, aquel anciano, por el Espíritu Santo, guiado para poder también celebrar, alabar a Dios por el nacimiento del Señor. Número 4, Ana celebró también su nacimiento. Lucas 2, 36 al 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, dice la palabra, lea conmigo fuerte ahí, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Para qué es la Navidad, hermano? ¿Para qué es la Navidad? ¿Para hablar de quién? Para hablar de Jesús. Esta es una época para hablarle a la gente de Jesús. Esta es una época para decirle que Jesús nació, pero que no se debe de creer únicamente como el Cristo es histórico. Bueno, Jesús nació el año 4 antes de Cristo y vivió 33 años, luego murió. Ese es el Cristo histórico. Pero hay que decirle a la gente que Cristo está buscando corazones donde nacer por el Espíritu. Amén. Hay que hablarle. Y yo voy a resumir aquí. Número 5, los magos del oriente celebraron también el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Mateo 2, 9 al 11. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 9 al 11. Dice la Biblia, ellos habiendo oído la ley, al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y mira lo que dice el verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, diga usted conmigo, no la, o sea, no dice la adoraron, como mucha gente confunde, que en vez de adorar a Jesús, adoran al vientre prestado, adoran a María. Y María en ningún momento del nacimiento de Jesús fue adorada. No dice la Biblia que fueron los ángeles, que fueron los pastores, que fue Simeón, que fue Ana, y dijeron: ay, bendita la madre de
y aquí y ahí postrándose. Como hace la gente el 12 de diciembre en México. Como hace la gente allá también en Honduras, adorando a la Virgen de Suyapa. Y que en cada lugar tiene su nombre. Y dicen que es la misma María con diferentes nombres. En ninguna parte de la Biblia va usted a encontrar. Y esto, amados hermanos, hay que decirlo no para polémica, sino porque es necesario que el pueblo de Dios lo entienda y lo comprenda. Que lo entienda, que el único digno de adoración se llama Jesús. El niño que nació. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? De repente ya viene alguien y ya comienza como a enseñar palabras. Dice que como que no, es el pastor muy duro, predica muy duro. O algunos dicen, no, es que es religioso. Porque ahora predicar la verdad ya es ser religioso, ser fariseo. Hermano amado, esta es una verdad de la palabra. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar que María se adoró. Los ángeles adoraron al Señor. Amén. Al niño que nació. Los pastores vinieron y adoraron al niño que nació. Amén. Simeón adoró al niño que tomó en sus brazos. Ana adoró al niño que vio. Y luego vienen los reyes del oriente. No en el nacimiento del pesebre, sino 2 años después del nacimiento de Jesús. Y en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose ante quién? El niño. Si hubiera sido ante María, hubieran dicho, la adoraron. Pero el artículo dice, lo adoraron. Dice, lo adoraron. Entonces el digno de adoración no es José, no es María, sino que es Jesús. Ese es el que hay que adorar. Ese es el único digno de adoración. Él es, amado hermano, el que murió en la cruz, resucitó, fue ascendido al cielo, y el que viene por usted y por mí. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en las alturas? Gloria a Dios en las alturas. A su nombre. Gloria. Y abriendo sus tesoros, otra vez vuelve a ser singular. No dice, les ofrecieron. Como que si también hay que llevar presente a María. No, especifica, dice, ¿a quién se le ofrece? No se le ofrece a María, amado hermano. Y esto hay que decirlo con vehemencia, hay que decirlo claro. Gloria al nombre del Señor. Si usted antes de conocer al Señor se postraba ante Guadalupe, bueno, es que no conocía al Señor. Pero ahora, amado hermano, usted entiende y comprende que tiene al Señor, que en ninguna parte de la Escritura se adora a la Virgen. Le voy a decir una cosa todavía más fuerte, que va a sonar fuerte, pero los espirituales me lo van a entender. Que dejó de ser virgen después del alumbramiento. Amén. Y esto es si usted lo dice con un teólogo católico, eso es un escándalo, porque ellos dicen que María conservó su virginidad incluso después de dar a luz a Jesús. ¿Cómo va a creer eso, amado hermano? Si hubiera nacido por cesárea, sí le creo, pero nació naturalmente. Y después de eso dice que José no la conoció hasta que se cumplió el tiempo. Y la Biblia habla de los hermanos de Jesús, de las hermanas de Jesús. Amén. Que María dio a luz, porque esa es otra cosa. Amén. Que después dice la teología católica que María muere y al tercer día también resucita y sube por encima de todos los cielos y es coronada como la reina del cielo. Esa es mentira. No, amado hermano, no va a encontrar usted en la palabra eso. Por lo tanto, ni el 12 de diciembre ni cualquier fecha se adora a ningún santo, ni a los apóstoles, ni a María. María únicamente fue un instrumento de Dios para que se manifestara Cristo.
Así es. Y eso tiene que tenerlo dentro de su corazón. Y si hay alguien que todavía no entiende y se siente, no, el pastor me atacó mi fe. No te estoy atacando, o sea, más bien agradece que te estoy enseñando. Que te estoy enseñando claro. Que te estoy diciendo claro. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque eso yo lo creo. Pero yo no solamente quiero creerlo yo, sino quiero enseñárselo a usted. Así es, amén. Porque para eso estoy aquí. Dígale al hermano que tiene al lado ahí, aquí vienes a escuchar la palabra, no lo que tú quieres. Dígale así, pero con una sonrisa ahí, vienes a escuchar la palabra, no lo que tú quieres. Gloria a Dios. Sí. Una vez me dijo una persona, ¿sabe por qué me gusta ir a su iglesia, pastor? ¿Y por qué? Le dije, porque usted nunca anda atacando, dicen los católicos. Alguien que no me has escuchado. No me has escuchado. Pero yo no ataco a los católicos. Yo lo que hago es enseñar la palabra. Así es. Si alguien cree contrario a la palabra, ya no es problema mío. Ya ese es el problema de la persona. Así es. Yo no estoy atacando a ninguna persona aquí. Únicamente estoy enseñando lo que la Biblia dice. Que no le llevaron presentes a María, no le llevaron flores a María, no le llevaron nada a María, sino a Cristo. Aleluya. No dice les ofrecieron, dice le ofrecieron, como especificando y poniendo el énfasis, hablando del hijo, no de la madre. Presentes, o sea, regalos, oro, incienso y mirra. Yo le pregunto a usted, ¿para quién ofrenda usted y para quién diezma? Pero solo como tres escuché yo. Le voy a volver a preguntar, ¿para quién ofrenda y para quién diezma usted? Para Dios. ¿Sabe lo que significa oro? ¿Sabe que en aquellos tiempos no había papel de dinero? Sino que el dinero era oro. Todavía para el tiempo de la colonia acá, los centenarios de México, ¿sabe de qué eran esos centenarios? De oro. Monedas de oro. Cuando la Biblia dice oro, está hablando dinero. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos acá, usted no lo trae para ningún hombre. Yo no traigo mi diezmo y mis ofrendas, hermano, para el ser humano. Ah, no, yo lo traigo sabiendo para quién es. Sabiendo que es para el Señor, y lo traigo con agradecimiento, para gloria y honra del Señor. Señor, gracias, porque nada traje de este mundo. Desnudo vine y nada me voy a llevar. Señor, todo es tuyo. Porque es para el Señor que traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice, incienso. ¿Sabe cómo se llama esto, incienso? Incienso es adoración. Adoración. ¿Para quién trae su adoración usted? Para Dios. ¿Sabe cómo se llama el incienso? Oración. ¿Para quién ora usted? Para Dios. Entonces aquí tenemos ofrenda monetaria y traemos el incienso, que era la ofrenda para la divinidad. Y los inciensos se daban a los dioses. Pero aquí tenemos el incienso representando que se le da a Dios. Y dice la Biblia que el incienso, ese olor grato que sube, es tu oración. Amén. Así que cuando usted viene aquí, usted traiga incienso, traiga su adoración y traiga su oración al único Dios verdadero. A su nombre. Gloria. Y la mirra, ¿sabe que era el ungüento para ungir los cuerpos de los muertos? Para embalsamar los cuerpos se utilizaba. La mirra habla de su humanidad. Hablaba del sacrificio. Estaba profetizándose ahí en estos tres regalos que él era rey y a los reyes se les daba tributo. Haga cuenta que nuestro tributo para nuestro rey son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero a los dioses, los paganos le ofrecían incienso.
Pero nosotros sabemos que solo hay un Dios verdadero. Y a Él le traemos adoración y le traemos oración. Pero que la tercera parte hablaba de que Él no solamente era divino, que no solamente era rey, que no solamente era Dios. La mirra habla de que era 100% humano. De que como humano iba a morir. Pero que como Dios, la muerte no lo podía retener. Que Él iba a resucitar. Y Él resucitó. Y Él está vivo. Y hoy estamos recordando que nació. ¿Cuántos alaban al Señor? Vayan poniéndose en pie, hermano. Vayan poniéndose en pie. Gloria al Señor. Aleluya. Pero no deje de adorar. Hoy no vamos a ministrar, hermano, como tenemos la actividad. Muchísimas gracias. Pero hermano, ahí de pie, vaya pensando en esto, lo que le quiero dejar al final. Que en esta época de Navidad, usted debe de saber que para poder, se lo voy a decir de revés a principio, o de final a principio, que para poder resucitar, diga usted conmigo, para poder resucitar, tenía que morir. Y para poder morir, tenía que nacer. Él no podía morir si primero no nacía. Y no podía resucitar si primero no moría. Entonces, ¿por qué nace como humano? Para morir. Y dice la Biblia que ya no necesitamos más sacrificios, ni de machos cabríos. Nosotros ayunamos no para salvarnos, porque el sacrificio ya está dado. Nosotros ayunamos como un arma espiritual para fortalecernos en Dios. Aleluya. Pero ya, hermano, el sacrificio fue hecho. Pero Cristo no solamente murió, o sea, no solamente nació, sino que murió. Pero no solamente murió, sino que dice la Biblia resucitó. Pero no solamente resucitó, sino que dice la Biblia que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice la Biblia que viene a llevar a su iglesia. Pero mientras tanto, todo ese combo de palabra ahí, mientras tanto celebremos y hagamos memoria de que Cristo nació un día. Aleluya. No celebramos el día. Y yo concluyo con esta palabra que escribe aquí. El cristiano, desde que Cristo nació en su corazón, celebra su nacimiento todos los días. No solamente el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es un recordatorio mundial. Para esto que esta fiesta que la celebra en algunos países va preso. El que hace mención de que Cristo nació en esta época, o que le ven alguna decoración adecuada, o como queriendo decir que Cristo nació, eso es cárcel. Pero gloria al Señor que nosotros, amados hermanos, aquí en este continente tenemos libertad. Dele gracias a Dios, porque el Cristo histórico nació, pero el Cristo Salvador nació en su corazón. Amén. Gracias, Señor.